Muy buenas noches, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Horizonte Sur Global, el espacio de política internacional que transmite por la pantalla de Barricada TV. Vamos a hablar sobre el balotaje que se realizará este domingo en Ecuador. Por un lado está Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana, fuerza del expresidente Rafael Correa. González obtuvo algo más del 33% de los votos y su contrincante, que obtuvo 10 puntos menos, alrededor del 23%, se trata de Daniel Noboa, viene a ser un candidato de derecha, centro-derecha. Se trata de un joven millonario, hijo de un empresario de los más conocidos en Ecuador, un mega empresario que también había intentado en varias ocasiones ser presidente, en varias ocasiones, quiero decir, compitió por la presidencia, pero no pudo conseguirla en ninguna de las elecciones. Se trata de un contexto bastante particular en Ecuador. Estas elecciones en realidad nacen a partir del adelantamiento decretado por el presidente Guillermo Lasso, quien tomó una medida que se llama muerte cruzada. Esto lo que implica es que tanto él mismo, como representante principal del Poder Ejecutivo, termina su mandato antes de tiempo y también lo hacen las y los asambleístas. Recordemos que se trata de un país que tiene un sistema legislativo unicameral. Por ende, al terminar ese mandato, se adelanta las elecciones y se vota de nuevo toda la Asamblea Nacional y también al presidente y vicepresidente. Este decreto de muerte cruzada de Guillermo Lasso nace a partir de que se le estaba realizando un proceso de juicio político, lo cual seguramente iba a terminar con su mandato. Hay que mencionar también que Ecuador vive un contexto de profunda crisis económica, social y, como decía, política, pero también de una gran crisis de violencia en las calles, un alto índice de asesinatos, un alto índice de violencia dentro de las cárceles también, lo que es allá conocido como las crisis carcelarias. Y en todo este clima de violencia es que, por ejemplo, ocurrieron diversos atentados contra candidatos y candidatas. El más claro tiene que ver con el asesinato de Villavicencio, que era uno de los principales candidatos a presidente. Vamos a intentar profundizar un poco más sobre este tema. Nos atiende la asambleísta electa por Pichincha, Gisela Garzón. Gisela, gracias por comunicarte, como siempre, con Barricada TV. Lo primero que te pido es que nos describas en qué clima político llega Ecuador a estas elecciones y qué es lo que se define este domingo. Bueno, procuraré ser lo más breve en el contexto porque si nos ponemos a detallar, pues nos vamos todo el programa. Pero la Asamblea disuelta en su momento inició un proceso de investigación al presidente de la República, a su cuñado y a su entorno más cercano por la decisión de lo que se denominó el caso León de Troya, que era poner a ministros para comodidad o conveniencia de una mafia, la mafia albanesa. Esto decantó en un informe de la policía en manos de la fiscalía que no prosperó la investigación hasta el día de hoy, pero políticamente hablando la Asamblea sí podía llevar adelante un proceso de investigación y así lo hicimos. Llevamos adelante tanto una comisión para ese caso como el proceso de juicio político. El presidente llegó el 16 de mayo, cumplió con su presentación y horas después disolvió la Asamblea a 3 días de votar el juicio político, existiendo los votos para removerlo del cargo. ¿Qué es lo que correspondía? Como aquí tenemos un vicepresidente también, él debía asumir el cargo de presidente, completar el periodo de gestión y la asamblea de una terna que envía el presidente decidir un vicepresidente que lo sustituía. Una vez que esto pasaba, seguía el periodo como tal. Al momento de disolverse la asamblea se adelantan las elecciones, es decir, la asamblea se va inmediatamente, pero también el presidente antes de cumplir su periodo. Lasso debía acabar la gestión hacia mayo del 2025, pero se va a ir en diciembre de este año. También una vez que se cierren las elecciones, se entreguen las credenciales y se haga la posesión formal ante la Asamblea Nacional.
Entonces, en todo este contexto hemos no solo que tenido que adelantar las elecciones, afortunadamente como Revolución Ciudadana estábamos frescos de un proceso de elecciones porque aquí en Ecuador también elegimos autoridades seccionales cada 2 años. Entonces, habíamos pasado en febrero de este año la elección de prefecto, que ustedes lo conocen como gobernadores, de alcaldes, que ustedes los conocen como intendentes, y de diferentes niveles de gobierno hacia el más chiquito. Y entonces el partido como tal estaba estructurado alrededor de esa pasada elección hacia apenas febrero. Entonces avanzamos con base en esos mismos espacios de organización territorial, local, en fin, a esta elección. Varios de los 47, casi todos los 47 legisladores que fuimos parte de la bancada anterior nos volvimos a presentar, muchos de nosotros lideramos las listas y volvimos a ganar, y una de las que no se presentó de nuevo porque es nuestra candidata a la presidencia es Luisa González. Y viene acompañada de un binomio que ya es conocido, que es Andrés Arauz, que fue nuestro compañero que se presentó para presidente en las elecciones del 2021. Y del otro lado también está un ex legislador. Lo irónico de este momento entonces es que dos ex legisladores de una asamblea disuelta en este momento están en un balotaje que será el 15 de octubre, pero somos dos propuestas completamente diferentes. Es decir, saldríamos de un modelo banquero, que Guillermo Lasso es banquero, a un modelo de gobierno bananero banquero, porque Daniel Noboa, que es el otro del balotaje, es bananero y tiene un banco. Es decir, estaríamos profundizando aquellas defensa de aquellos intereses frente, por supuesto, a lo que significa la Revolución Ciudadana, que es la izquierda, que es el progresismo, y que viene de la mano con dos, no solo militantes de proyecto político de toda la vida, sino además conocedores del funcionamiento del Estado. Luisa González fue secretaria de la Administración Pública, es decir, a su cargo estaban todos los ministerios y el funcionamiento de cada uno de ellos. Andrés fue parte del gobierno de Rafael Correa, estuvo a cargo del Banco Central, maneja económicamente muy bien los temas, ha tenido cercanías de asesorado a Lula y a Dilma alrededor del tema de los BRICS, es decir, tiene además un conocimiento geopolítico de la economía, son una dupla que se va a complementar muy bien en un momento donde la crisis tiene que enfrentarse al menos con 2 o 3 frentes, no solo lo seguridad, lo del empleo, sino fundamentalmente lo económico para retomar la seguridad económica. Aquí se cree que únicamente lo macro tiene que ser saludable, pero el pan sobre la mesa de cada una de las familias no llega a fin de mes o no llega todos los días. Entonces, con ambos conociendo del Estado, son dos alternativas de gobierno totalmente diferentes. Una que piensa, en efecto, que el Estado puede responder a los derechos de la gente y a sus necesidades desde el fortalecimiento de sus instituciones, y otra que nos habla de privatizar, de retirar la seguridad social, de privatizar la salud y la educación, que los pobres sean atendidos con vouchers o con bonos, que las mujeres no van a recibir ningún bono cuando están embarazadas porque entonces agarran de pretexto embarazarse para recibir dinero. Eso lo han dicho ambos del otro lado de la orilla. Y nos enfrentamos entonces a esa decisión en un marco, sí, violento, muy grave, con el asesinato de un candidato y con amenazas a casi todos los candidatos en curso, incluida nuestra compañera Luisa González, que ha presentado formalmente una denuncia y esa investigación, a pesar de haber un testigo confeso, no avanza. Y por supuesto, hemos tenido que aprender un poco a convivir entre el miedo y la necesidad que la gente vea en la política, en los nuevos políticos como yo, una esperanza, una diferencia de aquella otra clase política que en medio de estos mismos problemas y conflictos de intereses no ha logrado responder como debería, ni en la pandemia, ni en el pospandemia, ni ahora, pero somos varios rostros nuevos en este momento, incluida la propia Luisa, que electoralmente hablando había tenido únicamente la asamblea y ahora busca la presidencia, pero que además de ser frescos, nuevos políticamente, conocemos del Estado, conocemos lo que debemos hacer y cómo debemos fortalecerlo para que la gente deje de sufrir como lo está haciendo ahora y pueda pasar la página. Clarísimo, Gisela. Ahora te voy a pedir, así como caracterizabas a Luisa González, candidata del correísmo, quiero pedirte que nos cuentes cuáles son sus principales propuestas en caso de llegar a la presidencia. Hemos dividido nuestra actividad, nuestro plan de trabajo en al menos 3 ejes importantes. Lo urgente, lo emergente y lo permanente, tomando en cuenta que será un periodo de gobierno de 1 año y medio más o menos, es decir, todo el año 24 y hasta mayo del 25, es decir, entraremos de paso a un año preelectoral, será muy movido y tendremos que aprender nuevamente cómo enfrentar esto como organización política. Y entre esta división se da porque en nuestro país estamos enfrentando varios golpes alrededor de lo que se conoce como el fenómeno del Niño, provocado por las lluvias intensas, fundamentalmente en la costa de nuestro país, y tenemos 2 volcanes activos en este momento. Entonces tuvimos que, además de lo urgente,
que es atender la crisis de seguridad, la generación de oportunidades y frenar la ola migratoria alrededor de estos dos momentos, también incluir lo emergente, que es el resultado de estos desastres. Estamos hablando que, por ejemplo, el fenómeno del Niño, cuyas lluvias serán intensas y demás, afectaría a cerca de 600,000 familias de nuestro país y una área muy extensa de producción que sostiene económicamente este sector de la economía, que es el arroz, la caña de azúcar, el banano, que es, digamos, una producción de un sector de nuestro país. Entonces se tiene que hablar también de remediar estos daños que tendrá. Afortunadamente contamos con prefecturas en estos lugares con muchas más posibilidades de estar afectados y entonces por eso hemos incluido en este contexto lo emergente, que será aquello que viene de la mano con lo natural. Lo urgente tiene que ver con la recuperación de la seguridad. Estamos con unos indicadores que quizás este año superen al anterior, que pensábamos iba a ser el más violento, pero no. Este año estamos hablando de, en el caso de mujeres, por ejemplo, una asesinada cada 17 horas, y en el caso de sicariatos y robos a mano armada y demás, el pan nuestro de cada día. Y por supuesto, eso ha hecho que reduzca el empleo porque hay menos inversión, porque cierran los negocios y los establecimientos y se genera una ola migratoria importante. Hace unos días les cuento que estuvo acá el alcalde de Nueva York, entre otras cosas, para pedir que de alguna forma se frene la salida de ecuatorianos porque están desbordados, los albergues están desbordados, la entrada está desbordada, el coyoterismo está desbordado, es decir, hay una serie de cosas y son ecuatorianos. Estamos cerrando este año con alrededor de 200,000 migrantes de los que están registrados frente a aquellos que no están registrados también. Y salen en condiciones pues muy complicadas, cruzan el Darién, otros conectan por El Salvador, por Honduras, es decir, hay además una travesía que significa recursos, salud, en fin, una serie de cosas. Entonces, se ha planteado que la seguridad y el empleo y las oportunidades vayan de la mano con frenar la ola migratoria. Porque lamentablemente también nos encontramos con lo que se denomina vacunas, acá que es extorsión. Entonces, llega un grupo armado a un determinado sector, encuentra la tienda del barrio o el kiosco, para ponerlo más gráficamente en términos argentinos, llega allá y le dice al dueño del kiosco que si no paga 20, 30 tantos dólares al día, va a tener problemas. Cuando es pequeño, cuando es más grande te hablan de 100, 200, 300 o hasta 1,000. Y si no pagas, entonces te balean la puerta, te revientan algo afuera, o te amenazan o te matan. Es decir, es muy profundo, muy grave, y entonces recuperar la seguridad también viene de la mano con estabilizar la economía. ¿Cómo recuperar la seguridad? Retomando lo que en el gobierno hicimos y denominamos Frente Coordinador de la Seguridad, que vincula varios ministerios y crea uno nuevamente, que es el Ministerio de Justicia, que tenía la competencia de rehabilitación social, porque además todo este caos en las calles viene de la mano con caos en las cárceles y permanentes amotinamientos, y recomponer e invertir al menos 600 millones de dólares en una declaratoria de emergencia en seguridad. Los policías al día de hoy tienen menos condiciones operativas y de armamento que el crimen organizado. Es decir, un policía en este momento se gradúa únicamente con su chaleco y un arma que no hace daño, que se denomina tolete, pero sale sin pistola y sin nada, y si es que la requiere, él tiene que comprar por su cuenta. Pero se encuentra un crimen organizado que tiene fusil y armas de largo alcance, entonces al momento de enfrentarlos, por supuesto que tienen las de perder. Y recomponer esto de manera urgente. Estamos hablando que entre la declaratoria de emergencia, la compra de insumos y la puesta en marcha se necesitarán alrededor de 100, 150 días, porque todo es de voluntad política de la presidencia. Y el tema de la generación de empleo viene de la mano con reactivar la obra pública en cada uno de los niveles de gobierno, generar empleo desde el propio Estado, el Estado como este motorcito, si se quiere, para generar el empleo que lo privado no avanza a generar, con una relación, sí, con el privado para impulsarlo, pero siendo el Estado quien dé las garantías para que el privado invierta, más no que el Estado sea el que supla las veces, ¿no es cierto? O el que evite aquellos controles tributarios y demás. Y además de la mano con recuperar aquello que está en reserva fiscal. Luisa ha hablado de 2.500 millones de dólares que están en reserva fiscal alimentando el pago de deuda externa, utilizarlos para atender cada una de estas emergencias. Eso vendrá de la mano con un trabajo en la Asamblea también, que lo tendremos que hacer y lo podremos hablar en su momento, pero se ha planteado cómo hacerlo, frente a una alternativa que te pone una especie de policías en ciencia ficción, de estos que vemos en las películas, que no son reales, que no va a pasar, digamos que no es cierto que eso sea posible en un tiempo tan corto, y entonces tienes ahí nuevamente enfrentado a quien cree que el Estado es la alternativa y quien cree que el Estado es
la posibilidad de cuidar privilegios propios y que hay que reducirlos a su mínima expresión. Bien, ahora quiero que hablemos un poco del otro candidato de Noboa. Ecuador tiene para mí un contexto particular, que es que viene de años de neoliberalismo, ahora con Guillermo Lasso, anteriormente con Lenín Moreno, pero estos no son de la misma fuerza política. Lo mismo ocurre con Noboa, que al menos abiertamente no es de la misma fuerza política. Te quiero pedir primero que nos cuentes quién es el candidato de la derecha en estas elecciones, de quién se trata, que nos cuentes también qué vínculos tiene con la corrupción, con la evasión fiscal y finalmente qué continuidades existen entre Noboa y todos estos últimos años de neoliberalismo que vivió Ecuador. Noboa viene representando a una alianza que se denomina Alianza Democrática Nacional y que incluye a la lista 4, que es del primo de Lenín Moreno, y a la lista 35, que fue la que la Revolución Ciudadana perdió porque Lenín Moreno se la quedó. Es decir, tiene vínculo directo con Lenín Moreno. Y de hecho podemos revisar que días después del debate acá, que fue el 1 de octubre, Lenín Moreno hace público un video donde asegura que el correísmo no va a volver a ser gobierno porque él se encargó de desaparecerlo y entonces un poco hacerle campaña, digamos, a quien está defendiendo al final de cuentas su lista y su plan ideológico y programático. Noboa viene de una historia familiar. Su padre, Álvaro Noboa, fue candidato presidencial, si mal no recuerdo, 6 veces, y de hecho la última, o una de las últimas que se presentó, tuvo en segunda vuelta con Rafael Correa, hacia el 2006, cuando era la primera presidencia de Correa, y también perdió. Es decir, Daniel creció viendo a su padre perder elecciones. ¿Cómo llega él a este momento? Con el asesinato de Fernando Villavicencio, el debate de primera vuelta, a diferencia de otros debates de otras elecciones, cobró relevancia. Y al ser un debate, no solo en un momento hostil, cuando faltaba un candidato, sino con un formato bastante mediocre, se podía lucir cualquiera. Y allí la puesta en escena de Daniel Noboa hace que él, incluso sin aparecer en las estadísticas, llegue al balotaje. Y ahora nos encontramos con un Noboa no solo profundamente limitado después del debate de segunda vuelta, que tuvo similar relevancia al de primera vuelta, sino además con un Noboa cuya vicepresidenta retrata en cuerpo entero lo que más o menos es Milei en Argentina. Es decir, no creen en el Estado, no creen en la clase política, quieren borrarlo todo, quieren eliminarlo todo, quieren privatizarlo todo, que cada quien se salve como puede, que el Estado únicamente haga de una especie de veedor de que todo el mundo se salve como pueda, ¿no? Entonces, y por eso hacía un poco de énfasis en lo de bananero, porque nuestro país tiene una historia alrededor del abuso de las empresas bananeras a los derechos laborales a las mujeres y a los niños. Y Noboa viene de una familia cuya historia cuenta trabajadores de 50 o 60 años de servicio con jubilaciones de $50 después de ese tiempo, sin seguridad social, sin salario fijo, niños y adolescentes trabajando para ellos en condiciones precarias, mujeres violentadas dentro de las bananeras, procesos de contratación que incluye esculcar su vida más íntima, es decir, vienen de aquella representación en cuerpo entero de lo que es la vulneración de derechos de los trabajadores, de los derechos humanos y del trabajo digno. Y se suma a una familia que además forma parte de los grupos más ricos de nuestro país y el más grande evasor de impuestos. Estamos hablando que únicamente el grupo Noboa, o el grupo Novis, como se denomina, le debe al Estado $88 millones al día de hoy. $88 millones, y que fue parte de las familias que se benefició de una condonación de deudas, de impuestos en el gobierno de Moreno, que ascendió a los $3.000 millones, días antes de la pandemia. Es decir, han sido recurrentes gobiernos beneficiando a ellos que nunca pierden, en detrimento de aquellos que tienen todas las de perder, que son los ciudadanos y ciudadanas a lo largo y ancho de nuestros países, los pobres, los empobrecidos, en fin. Y además nos enfrentamos en este contexto de violencia, y lo escribía hace un ratito, en un país sin atención de la pandemia. Y me parece que ponerle este énfasis no es únicamente haber atendido la salud, es decir, tener respiradores, tener medicamentos, tener cubrebocas, tener barbijos, tener vacunas, sino también las profundas desigualdades que dejó la pandemia, la secuela en la salud mental que dejó la pandemia, y enfrentarnos ahora a un incremento de la inseguridad tan acelerado también tiene que ver con eso.
Es decir, Ecuador se convierte en uno de los países donde el crimen organizado se vuelve un trabajo, porque el Estado no ha podido suplir aquellas necesidades que dejó esta brecha de desigualdad producto de la pandemia, donde grupos como el Novis de Daniel Noboa ganó mucho y otros grupos como los sectores más violentos al día de hoy perdieron mucho también. Entonces son dos polos opuestos por completo que tienen como transversalidad la falta de Estado, la falta de representación del Estado, de liderazgo del Estado, de presidente firme. Y entonces pasamos de un gobierno, el de Lenín Moreno, que enterró muertos en cajas de cartón durante la pandemia en fosas comunes, a que ahora la novedad sea un cartón que retrata a Daniel Noboa y que se reparte por diferentes sectores del país. Entonces son cosas muy parecidas, pero fundamentalmente, más allá de los simbolismos, son los intereses que defienden. No son precisamente grupos que se caracterizan por confiar en el Estado, porque el Estado lo que hace cuando pone en marcha la Constitución o la ley es hacerles cubrir su parte. Y tenemos una Constitución garantista, y es tan garantista al nivel de enfoque de justicia social. Entonces, que los que más tienen, más paguen, para que los que menos tienen logren salir de ese hueco, salir de ese bache y empezar a consolidar al menos un proyecto de vida medianamente digno. Entonces, nos enfrentamos justamente a esos dos modelos de país. Noboa es él en sí mismo nuevo, porque ha sido, digamos, candidato perdedor en otras elecciones y esta última vez ganó la asamblea con las justas en su provincia y esconde un ADN, valga la utilización de sus propias iniciales, que junta a Lenín Moreno, que junta a sus exministros, que junta a este anticorreísmo más violento, que junta a esta derecha que busca a través de él perpetuar sus privilegios, frente a quienes estamos de la otra orilla, con una izquierda no solo que está fraccionada, porque así como, digamos, la CONAIE, si bien no ha dicho que apoya a Luisa González, la CONAIE de Leonidas Diz, el movimiento indígena, ha dicho que la derecha no puede seguir gobernando, que el neoliberalismo mata, en fin. También tienes esta otra que dice ni lo uno ni el otro, sino alimenta aquel nulo, que fue muy dañino en la anterior elección también, ¿no? De cara a Guillermo Lasso. Entonces, es una elección que se vuelve un reto, que a mi criterio particular es de una suma de aprendizajes recurrente, pero que fundamentalmente es la posibilidad de, en esta caída libre que estamos teniendo como país, poner las manos, es decir, evitar que la caída sea total y hacerlo en lo poco que queda de democracia electoral, en lo poco que queda de democracia participativa, para pensar en recomponer, tómenos el tiempo que nos tome, nuevamente, no solo el Estado, sino la democracia, las instituciones, el respeto a la ley y una serie de cosas más que en la primera década, si se quiere, o en la primera ola progresista, varios países de la región los tuvimos pensando también en enfoque regional. Y de ahí Luis ha hablado, y con esto termino, Agus, Luis ha hablado mucho, y Andrés fundamentalmente han hablado mucho, no solo de la perspectiva georregional de la política, sino en la necesidad de tener buenas relaciones y trabajo conjunto entre las economías más grandes de nuestra región. Y además aprovechar que México nos está regresando a ver. Es decir, que antes México únicamente clavaba su enfoque hacia Norteamérica, pero desde la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, Latinoamérica, Sudamérica también está allí tomando decisiones junto con él. Entonces, que él sea que México sea una de las economías más importantes de nuestro continente, que Argentina lo sea, que en Brasil está Lula. Es decir, estamos en una especie de triángulo donde sí podemos hablar de un nuevo momento geopolítico, donde no nos salvemos solos, sino enfrentemos las desigualdades del mundo global en conjunto, en grupo, llámale UNASUR, llámale como lo quieras llamar, pero que también se vuelve necesario porque quizás este fortalecimiento de la UNASUR de cara a la pandemia nos hubiese permitido otro tipo de reacciones y de respaldos. En la pandemia, por ejemplo, México y Argentina se ayudaron con las vacunas. Acá no teníamos vacunas y el primer momento de las vacunas que llegó privilegió únicamente a aquellos que tenían recursos o cómo pagarla. Y hubo mucha gente que salió a Estados Unidos a vacunarse mientras nuestra gente aquí se moría. Y después el gobierno tuvo que recibir el apoyo chino y varios de nosotros estamos vacunados con la vacuna china. Pero si es que hubiésemos entendido lo que hizo Argentina y México en su momento, quizás otro hubiera sido la realidad de nuestra de nuestro país frente a la pandemia. Y me parece que en estos momentos críticos, con la presencia del narcotráfico, también va a requerir esa integración regional y para eso se requiere fundamentalmente voluntad política. Bien, como decíamos, estas son elecciones que nacen a partir del decreto de muerte cruzada. Esto significa que el candidato o candidata que gane las elecciones no tendrá 4 años de mandato, sino que tendrá menos de la mitad, ya que será electo para completar el mandato que Guillermo Lasso va a dejar inconcluso.
Caracterizado esto, también quiero decir que ya se realizó la primera vuelta electoral, por lo cual ya se conoce la composición de la Asamblea Nacional. Teniendo en cuenta estas dos variantes, te quiero pedir que hagas un análisis de cómo podría ser un futuro gobierno, teniendo en cuenta estas dos cosas, ¿no? Por un lado, que será un mandato corto y que ya está definida cómo será la Asamblea Nacional, ¿no? Más que nada, qué medidas se pueden tomar, qué tanto se puede hacer, qué tanta gobernabilidad puede tener el presidente o presidenta que resulte ganador o ganadora. Ujú. La Revolución Ciudadana alcanzaría, ahora se va a repetir elecciones en el exterior porque fue un fracaso el voto electrónico y se hará presencialmente, y eso repetiría también la elección de la lista nacional y de los representantes del exterior. Esperamos que luego de eso logremos consolidar al menos 2 curules más, entonces seríamos 53 legisladores solo de la bancada de la Revolución Ciudadana. Acá es unicameral el sistema, no tenemos 2 cámaras, entonces por nosotros pasan varios temas también y varias decisiones. Sin embargo, los 53 no somos mayoría porque somos 137. Afortunadamente hay representación a nivel local de diferentes agrupaciones políticas. Hay una representación de Pachacuti, que es del ala política del movimiento indígena, y hay también, a mi criterio, la posibilidad de, sin renunciar a nuestras posturas ideológicas y políticas, pensar en una salida a la crisis donde los puntos en común sean los que primen. Si nuestra compañera Luisa González de la presidencia cumple con lo que ha ofrecido en la campaña, que es enviar un proyecto de ley económico urgente que ajuste las deudas de la producción, de los productores y del campo, que elimine los intereses para los créditos educativos y que permite el uso de la reserva fiscal para atender la crisis, deberíamos estar en ese acuerdo las diferentes bancadas independientemente de lo que planteemos políticamente, porque se trata de un alivio para la gente. Va a haber una bancada con la que va a ser muy difícil trabajar, porque además es una bancada muy vacía políticamente, pero bastante escandalosa, que es la bancada que dejó el partido del señor Villavicencio, y que fue una especie de voto homenaje ante su asesinato. Pero es una bancada no solo que tiene perfiles políticos vinculados con el gobierno de Lazo, que fueron cuestionados en su momento por él, sino que además tiene asambleístas que no se pueden posesionar porque tienen impedimento de ejercer cargo público y otras destituidas por cobro de diezmos, es decir, recursos a su equipo de trabajo en anteriores asambleas. Entonces, además va a ser una oposición absolutamente visceral y que odia mucho, que vive de ese odio, que va a encontrarle cualquier pretexto para oponerse a las decisiones, le hagan bien incluso al país. Entonces tendremos un tiempo muy convulsionado, pero me parece que podremos siempre ponerle el énfasis a estas necesidades que hay que atenderlas. El gobierno tiene en su mayoría toda la batuta, tiene en su mayoría todas las digamos, de enfrentar adecuadamente las cosas. Pero, en efecto, la legislatura será importante. ¿Cuál va a ser nuestro planteamiento como bloque? No caer en esas provocaciones, no solo porque le hacen mal al país, sino porque no tenemos tiempo que perder para estar peleando en ese tipo de cosas, respondiendo a un odio enfermizo que no va a cambiar, y más bien avanzar en aquello que la anterior legislatura dejó pendiente y que también es un pedido de la gente en campaña. Por ejemplo, tratamos acá reformas a la ley de aguas. Tenemos aquí una ley de aguas que garantiza el acceso universal al agua y el derecho al acceso al agua y demás. Eso tiene que tratarse. Estábamos por aprobar un código de la niñez y adolescencia. Es decir, tenemos varias cosas allí pendientes que tenemos que retomar y que vienen de la mano con lo que el gobierno puede hacer. Por lo tanto, en todo este escenario, tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer y fundamentalmente qué es lo que no tenemos que hacer, y es permitir que la violencia escale en un espacio como el legislativo donde la representación es diversa y donde tiene que primar el diálogo. No puede ser posible que la asamblea se vuelva un foco de violencia cuando ya suficientemente violentas son las calles de nuestro país. Así es que debemos no solo quedar el ejemplo, sino que entender cuáles son las prioridades. Y quienes no lo hagan, pues que peleen solos, porque en este caso nosotros acompañaremos el gobierno de Luisa González para que sea exitoso y para que podamos volver a salir en paz a caminar en las calles. Y eso requiere del compromiso no solo de la bancada, sino del proyecto político en el ejercicio del gobierno. Gisela ha sido muy clara, como siempre. Esperamos que Ecuador viva un clima de mayor tranquilidad y, por supuesto, que vuelvan a ganar las fuerzas populares después de tantos años de desastre y de crisis política y económica que vive el país. Gracias. Gracias a ustedes.
Un saludo muy grande y desde acá nos vamos despidiendo. Les agradecemos por estar del otro lado como siempre y nos vemos la próxima.